bien, seguimos en el segundo bloque de Tarjeta Roja, políticas tributarias, y vamos a comentarles ahora, por ejemplo, algunos de los comentarios. Acá tengo uno de Cata, que dice: Uruguay se divide en dos. No existe justicia social, por ende. Tarjeta roja al gobierno. Bueno, muy bien, ahí estaba Cata con el comentario, gracias. Tarjeta roja al gobierno. O sea, le estará sacando tarjeta roja Cata en la casa. ¿Hay algo para comentar de lo que dijo Cata? Que usted hace un... Y bueno, yo no creo que no tengamos justicia social, que no haya sensibilidad social de parte del gobierno, al revés, me parece que sí. Bien. Que la defendemos, hemos defendido un montón de cosas y hemos dejado un montón de cosas que hizo bien el Frente, pero hemos cambiado las cosas que no creemos que hicieron bien. En términos de política tributaria, nosotros bajamos impuestos, bajamos el IVA para personas que utilizan la tarjeta de asignaciones familiares. Que antes alcanzaba a todo el mundo, ¿no? ¿Qué impuestos bajaron? Eso es lo que no entiendo. El IMESI, porque hicieron campaña hablando en contra del IRPF. ¿Tenés duda de qué impuestos bajaron? El IRPF. Sí, porque en realidad lo que hicieron fue una adecuación, o sea, los primeros 2 años lo subieron a través siempre del cambio del pero, cálculo de la siempre BPC. Pero. Está, Wilson, deja hablar, en serio. ¿Te dejo hablar? Lo que hicieron fue aumentar el impuesto, porque en realidad más gente que no pagaba IRPF empezó a pagarlo por el cambio en el cálculo de la BPC, que es lo que explicaba hoy Martina. Si tú la vara por la cual pasan la subís menos de lo que debería subir, cada vez va a pasar más gente, ¿entendés? O sea, más gente va a pagar el impuesto. Bueno, vamos a y presentar... ahora hicieron esta modificación que en realidad representa, en el mejor de los casos, 800 pesos menos por mes, de rebaja impositiva. ¿Te parece que para muchas familias no es en el mejor de los casos, en un salario de 80.000 pesos? Pero claro, las personas que le vendría bien, ya y por sí no a pagan diferencia de eso, ustedes idea, pretenden aumentar impuestos, que fue todo lo que dijeron Imposible. A las personas que pueden pagar más. Te puedo decir aparte qué impuestos, más o menos. si tenés tiempo. ¿Podés dejar terminar, Inés? Obvio. Que lo que Pero digo que no hay tal segundos. baja si durante 2 años lo subís y a último momento lo bajás, no hay tal baja. Podría haber sido peor igual. No estoy de acuerdo. Yo te lo reconozco. Vamos al tape para justamente explicar un poquito de qué se tratan estas medidas del gobierno que ya empezaron a discutir Wilson e Inés, que hoy parece que están bastante enfrentados. En marzo de este año, el presidente de la República asistió a la Asamblea General, donde rindió cuentas de lo actuado en estos 3 años de gobierno y anunció una rebaja impositiva. En la deducción el IRPF va a beneficiar al 75% de los contribuyentes, mientras el 14%, cerca de 63.000 uruguayos, aquellos de menores ingresos, van a dejar de pagar el IRPF. Con respecto al IAS, vamos a aumentar la jubilación mínima a partir de la cual se paga el IAS. Se propone aumentar el mínimo no imponible de 8 a 9 BPC. Al mismo tiempo, aumentar el crédito por arrendamiento al 8%. Con estas medidas, cerca de 20.000 personas dejan de pagar también este tributo. Bueno, el gobierno de la calle Pou, la administración de la calle Pou, dice que desde que hay impuestos en nuestro país, que forman parte de las políticas tributarias, es el primer gobierno que baja impuestos. ¿Algo para decir sobre eso, Frente Amplio? A ver, le digo Frente Amplio porque puedo hablar muy Van a decir pero. Ya lo dije antes. Sí, Pero- primero que Inés ya había hecho una buena introducción al tema. Segundo que pasa algo en general, que es que todos los gobiernos al principio del periodo suelen tener como un empujoncito donde aumentan los impuestos, que es lo que pasó en este caso en el gobierno de la calle Pou, porque además Veníamos acostumbrados quitó, también, ¿no? por ejemplo, el crédito para arrendamiento de los inmuebles, le pasó el valor de 6 a 8%. Cambió lo de las bases de la BPC. Entonces hay como un empujoncito. En general, en la mayoría de los gobiernos hay un aumento un poco en los impuestos al principio, y al final del periodo de gobierno viene el carnaval y tiramos un poco de plata, decidimos hacer una renuncia fiscal y bajamos un poco los impuestos. Pasan todos los periodos de gobierno, ¿ok? En los únicos que no pasó al final fue en el de Valle, porque no tenía margen para hacerlo. Había crisis. Y hubo un cambio de signo de gobierno, y en el último, en el de Tabaré Vázquez, que se mantuvo, o sea, ni bajó ni aumentó, quedó en cero, digamos, que siguió la misma política tributaria, y también hubo un cambio de signo de gobierno. Estamos hablando de que es un tema que a la gente realmente le importa y realmente le impacta. El último.
En el último lo dejó igual, o sea... La última administración de Vázquez, dice No, ella. no rebajó los impuestos. No, creó nuevos y aumentó los impuestos. No, pero estoy diciendo al final, el último Al final. año. Escúchame. Cuando Tengo termina la una gente... cita de Astori Entonces, para ahora, meter pará, ahí en el dale, justito, cuando que yo dice- termine... Astori después... Pará, Dale, Wilson, pero que no hoy vino terminó. ansioso. Bueno, perdón. Un segundo. El clona hoy, no. Dale, seguí, a ver. Entonces, lo que nos pasa con este anuncio de impacto para los trabajadores, por ejemplo, que no tienen hijos a cargo, realmente empieza a beneficiarte cuando, como decía Inés, cuando empezás a ganar por arriba de cierto monto, que hay un montón de personas que ya no pagaban el IRPF. Entonces el anuncio realmente no implica. Entonces, pero por ejemplo, tengo acá una grafiquita que te dice el impacto de los Atento, anuncios. Guille, grafiquita. ¿Cómo estamos, Allá Guille? con Guille, allá. ¿Cómo andás, Guille? ¿Pero vos lo ves ahí, Guille? Ahí, bárbaro. Claro, me tengo que quedar quieta. Entonces, acá tenemos el impacto de los anuncios de IRPF, trabajador sin hijos a cargo. Entonces, entre los 45.000 pesos y los 85.000 pesos, el alivio fiscal de la calle Pou representa entre 358 pesos y 627 pesos que se te iban con lo que gastaste de agua en los últimos meses. Y ahora también te puedo decir qué pasa si tenés 2 hijos a cargo. Si tenés 2 hijos a cargo, el impacto, vamos acá de nuevo, Guille. la gráfica. Pasa que nos contagiamos de los anuncios. Entre los 55.000 pesos y los 85.000 pesos va aumentando de a poco y llega hasta los 2.042 pesos. Pero estamos hablando de gente que gana 85.000 pesos con 2 hijos a cargo. Quiere decir que también capaz que si compraran un poquito menos de Coca-Cola y dejaban de comprar bidones y empezar a comprar bidones de agua, se le iba lo que se ahorraban de IRPF en este año en otros gastos porque, bueno, el costo de vida ha aumentado. Entonces, no sé si importa tanto este cambio que parece trascendental a la hora de decirlo en la Asamblea General, pero cuando vamos a ver los números, en realidad a las personas no le cambió tanto la vida. A mí me y lo sorprende, otro- a mí me sorprende que estén en Pará, contra Inés, de ahora la sí baja de tiene- impuestos. Yo no estoy en Tiene contra, te réplica digo la que de Wilson, a ver. Segundo. el impacto es bajo. Voy a citarte una frase de Astori hablando estamos de lo que, en contra porque lo hablando de- votamos a favor. hablando de Así lo que que dijiste capaz que tenés que ser sobre más la exacto presión para fiscal decir en las el cosas. último gobierno y el aumento de impuestos en el último gobierno de Tabaré Vázquez. Astori dijo, la presión fiscal alcanzó un nivel que no es bueno superar, después de haber subido un montón de impuestos. Volviendo a lo que decía al principio del tema de la alta presión fiscal que tiene el país. Está Entonces, como media sin contexto la frase. ¿cómo? Está como media rara sin contexto, así como nadando en el vacío. Veníamos discursivo de Danilo Astori. porque déjame introducir el contexto. Veníamos de un periodo de gobierno del Pepe Mujica, donde tuvimos un déficit fiscal enorme, tuvimos un montón de buenas inversiones públicas, pero también tuvimos la mayor inversión en la historia en la Universidad de la República, en la educación, ¿Me dejas En la terminar? salud, ¿Me dejas terminar? fue ampliación el de la periodo donde más cobertura se de la invirtió salud. en esas áreas bien. sensibles para la gente, ¿no? Ampliación Está de la bien. cobertura de las personas que Pero son estoy de alcanzadas por las acuerdo con esas jubilaciones. inversiones. Yo las dije, las señalé como algo positivo y las señalo como algo Y bueno, positivo. pero es que una cosa a mí y no me la cuesta, otra van a mí de no me la cuesta mano. negar las Entonces, cosas si que hacen bien cuestionás una ustedes. cosa, De cuestionás una la A buena otra. ustedes se les cuesta entiende. mucho negar las cosas que hacemos nosotros, pero ni una, porque desde que empezó el programa, en todos estos ciclos, no han reconocido una, siempre es un pero. Yo te reconozco lo del déficit fiscal, te estoy Bueno, dando la explicación. Están- Yo prefiero que haya un mayor déficit fiscal porque a la gente en definitiva no le cambia la vida, pero sí le No cambia la cambia vida que haya una mayor inversión en la educación no le cambia a pública. las generaciones que vienen el déficit fiscal. Silencio, Diego, O sea, no puedo opinar todavía. entiendo, pero bueno, volviendo. Sí, volviendo y cerrando. Y cerrando. Acá comiendo ese déficit peri- fiscal. después de ese periodo de gobierno de Mujica, vino el gobierno de Tabaré, tuvo que hacer un ajuste de un ajuste fiscal, tuvo que hacer un ajuste fiscal, Ay, no, subió los impuestos, creó impuestos nuevos, el déficit fiscal se mantuvo. ¿Cuál es el impuesto nuevo que creo? La verdad que no tengo ni idea. Ah, me parecía. No creo ningún Me parecía, no me impuesto acordaba. creo. ¿Cuál? Para dejarme fijarme. Te damos un tiempo. Pueden hablar los compañeros suplentes. Pueden hablar que ya lo. Dejamos- ¿El ICOSA? El ¿El ICOSA? cosa ya existía. ¿Sí? Bueno, mientras lo busca No importa. Wilson, al En fin, impuesto nuevo. mi punto era, ¿Cuál es si el no, punto? si no creó impuestos nuevos, aumentó los impuestos que ya Malo, había. Tabaré Vázquez. Bien, Bastante bien. malo, sí, Le tratando pasaron de letra. equilibrar las cuentas públicas, cosa que no Bien, logró, cosa bien. que hicimos nosotros. Bien, Florencia. Perdón, Cap, me tranqué. importa sí porque nos mira gente a la que le agradecemos que nos mire y un montón de gente Se escucha pasan lo que mintiendo decimos. cifras acá sí, ustedes, pero por si no te favor, no acordás, me jodan. si no te, ¿me podés dejar hablar? Porque al final es el show de Wilson Ferreira, en el que todo gira en torno a vos. Deja hablar, porque no dejas hablar a Inés, no dejas hablar a Martina.
respetar los espacios y dejarnos Siempre. hablar. ¿Está? Importa sí porque vos estás diciendo que se creó un nuevo impuesto y no sabes decir cuál es. O sea, o primero anotate cuál es, porque por lo menos si nosotras decimos cifras, las anotamos y las decimos, si no, no las decimos. Porque la gente necesita saber cuál es también, porque después salen a repetir, repiten información que nada que Por suerte viene ver. al programa ustedes para decir, las Averiguala. cosas, para decir la verdad y para hacer Averiguala. las buenas de la película. No somos Qué la buena de bueno. la película, averiguala. Me encanta. Después, en relación a las medidas, a ver, lo mencionaba Martina, ¿no? Que dejan de pagar quienes ganan más o menos a partir de 50.000 nominales y es muy poquito, y no tienen hijos, y es muy poco el beneficio, ¿no? Estas medidas tienen un costo de 110 millones de dólares, que si nosotros pensáramos, por ejemplo, en reducir la tasa de un impuesto más regresivo, como lo es el IVA, que lo hablábamos hoy, que su tasa es igual para cualquiera, que ya tenga ingresos más altos o ingresos más bajos, que de hecho los que menos ingresos tienen son los que más IVA pagan, porque en realidad casi todo su ingreso va destinado al consumo. Si pensáramos en reducir el IVA, si el gobierno hubiera pensado una medida en este sentido, Hay medidas en ese reducir sentido. el IVA mínimo que daba la canasta básica, un punto de IVA serían 40 millones de dólares. O sea, con estos 110 millones de dólares se podrían haber reducido 3 puntos del IVA mínimo. Y podría haber sido una medida Hay que políticas alcanzara focalizadas también que a un montón de familias, que están súper golpeadas, porque si vamos a leer las cosas en contexto, venimos en un contexto en el que el salario real ha caído, en un contexto de crisis como lo mencionaban hoy, en un contexto en el que hay un montón de jubilaciones que se han mantenido y que no han sido recuperadas. Entonces se podría haber pensado una medida que fuera más Popular. redistributiva. No sé si llamarle popular, no digo que no sea popular. Pero les contamos el IVA a la gente que es beneficiaria de la asignación. Pero como decíamos, antes era para toda la población. Eso ya se o hacía. sea, ahora lo que estás Se les haciendo cuenta, es se les cuenta el micromanejando a total quién del le... IVA. Se les No. cuenta el total del IVA a la gente beneficiaria de las asignaciones familiares. Bueno, pero antes se les contaba 4 puntos de día a Y ahora cualquier se les persona descuenta 2. que utilizara un medio de pago electrónico, cualquier Tarjeta- medio de pago tarjeta de débito. electrónico. Débito La y que- crédito. La que usa la clase alta y media baja. No, No, todas las eso no personas es así, con la ley de Wilson. inclusión financiera pasamos a tener un medio disponible de pago electrónico y a todas las Con la de personas que crédito. utilizaran. No, de débito y de crédito. De débito y de crédito. ¿Quién tiene Es crédito? cuestión ¿Quién de tiene leer la débito ley. acá? ¿Ustedes tienen débito? Todos tenemos débito, por supuesto, es el más distribuido en las sociedades, por donde todos pagamos. Todos tenemos una cuenta de sueldo Sí, donde claro. nos pagan el salario. Y ¿Vos con no esa tenés tarjeta débito? tú puedes Tengo, ir pero se me a va los comercios. apenas Antes te mes. descontaban el 4% del IVA con esa Pago el tarjeta de crédito. débito que todos tenemos y ahora te descuenta tan solo el 2%. Quiere decir que nos aumentaron un 2% los impuestos. Entonces, a toda la población del Uruguay. Y ahora sí puede ser que haya un alivio fiscal para aquellos que paguen el impuesto a la renta de las personas físicas. Pero a Que quienes, son el 30% que son de los el uruguayos, 30% o sea. de los uruguayos y solo beneficia a quienes ganan más de 55.000 pesos. Hay una franja de entre los 40 y los 55.000 pesos que pagan IRPF que no se vieron beneficiados por esta medida fiscal. A mí me gustaría que discutamos Bien. eso, porque en Buenazo. realidad... ¿Qué hicieron ustedes en su gobierno? Ah, Cuéntanos. perdón, a mí me Acabo gustaría... de decirte todo cómo bajamos el IVA. Hay una diferencia en Bajaron el IVA un 2%, subieron el IVA, bajaron el IVA un 2%. No, lo bajamos el IVA un 4% para todas las personas que utilizan medios de pago electrónicos. El IVA básico pasó de estar en 14% a 10% y pasó de estar del Eliminamos el 23% al IRP, que era un 21%. impuesto regresivo que lo pagaban todos los uruguayos, incluso los que hoy ganarían Empecé la locución 17.000 hablando de la pesos. reforma tributaria del Frente. Sí, pero bueno, Claro, vos acabas pero de después te preguntar qué olvidaste de lo hicimos. mismo, las Y yo bondades que dijiste. Yo entiendo, Wilson, cuando no hay argumentos es más fácil la chicana e interrumpir a todos los compañeros y compañeras que hablamos. Perdón, Pero la pero tú también verdad, me interrumpiste. y esto es una cuestión que te la estoy planteando a la mejor, no me parece constructivo que estemos discutiendo en estos términos, porque del otro lado hay televidentes que están viendo esto y esta no es la imagen que le quiero dar del sistema político a todos aquellos que nos están viendo. Creo que nosotros reconocemos un montón de errores y No un he montón de oído ninguno. aciertos. Espero lo Ninguno mismo del tampoco. otro lado y espero que también podamos defender nuestras ideas sin que eso implique estar chicaneándonos a cada rato y no dejando terminar una idea Todo a un el tiempo. compañero o una Por compañera. ejemplo, Porque pensemos a futuro. es realmente muy poco, es muy hostil discutir en estos términos. Bueno, bien. Silencio. Diego pidió la palabra. Adelante. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que decía Inés y Martina de pensar a futuro, que lo decía recién. Justamente como tenemos que pensar a futuro, tenemos que pensar en manejar ciertos discursos o cierta unificación en los discursos a nivel sistema político y cierto pacto social con respecto a qué hacemos con los dineros. Porque no me sirve, Inés, que me digas, en el gobierno de Mujica se invirtió como nunca en la Universidad de la República y en la educación. No me sirve quedarme con eso. O sea, si vos me decís,
tus impuestos están siendo utilizados para invertir como nunca en la Universidad de la República y en la educación, y yo como contribuyente no veo que eso tenga un resultado, te voy a decir al revés. Si no vas a tener resultados, ni inviertas. Es lo Invertí que bien, hizo que invertí haya mejor. universidad en Rocha, que haya gente que Y está nunca bien, en su vida ¿y la pudiese educación haber... cómo quedó? ¿Cómo quedó la educación, el nivel educativo de la gente? Las pruebas Más PISA de la democratizada que secundaria. nunca, gente que No, nunca... no, el ranking de la UDELAR no para de gente que bajar. jamás hubiese podido viajar a Montevideo, porque es muy Bien. fácil Yo hablar lo- desde yo la lo que te comodidad estoy diciendo, montevideana, no, pero no gente interrumpe. que nunca pudiese haber venido a Montevideo Está bien, porque la familia está no bien, los y es podía una falsa bancar, dicotomía fueron a pensar la que no universidad, tiene cosas se buenas. recibieron... Yo lo que te estoy diciendo es, el ranking de la Universidad de la República no para de bajar. Las pruebas PISA en Uruguay no paran de bajar. Perdón, Entonces, pero lo de está las todo pruebas bien. PISA Bueno. está mal porque... Si querés matizarlo por donde quieras, Martín, pero yo lo que está voy en va el más allá informe de de eso. PISA, si alguna vez Pero se hubiesen si querés sentado a que- si terminar querés de quedarte en la leerlo, pero pequeña, la quedate en la capacidad pequeña. de comprensión lectora les limita, lo que les estaba pasando era que no terminaban nunca de Y después leer ese somos nosotros informe. los que debatimos No, en pero esos lo que términos. pasa es que O sea, si no terminás son de malas. leer el informe de PISA dice, Son malas, son lo más en el pizarreras que informe hay. de PISA dice que como se aumentó la cantidad de personas a las que se accedía a la educación pública, era lógico que bajaran un poco los niveles a la misma vez que aumentaba el nivel, porque como está pasando ahora en la Universidad de la Diego, no República, terminó. empiezan Cuando a puedas, ingresar a la Nico, educación termina, ¿no? pública personas con mejor nivel, con menor nivel. Entonces te lleva un tiempo hasta que esas personas vuelvan a tener un buen nivel. Bien. Y hay que pensar que todo esto de lo que estamos hablando, el gasto público social, ¿qué es lo que le impacta a las personas? El gasto público social, el 80% del gasto público social, que es en lo que se gastan los impuestos en Uruguay, es seguridad social, que hicimos una seguridad social sin cambiar ningún tipo de tributo, solamente disminuyendo el gasto, o sea, que la manta que era corta no la alargamos, sino que la corrimos para un costado, y ahora la salud es otro de los que se lleva el gasto público social, y la educación. Son las tres cosas que se llevan mayor gasto público Y la social. seguridad. Y la seguridad. Entonces, estamos hablando de cosas de que sí le modifican a la persona la vida. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los tributos y los impuestos y, por ejemplo, de la seguridad social, hacemos reforma de la seguridad social sin pensar en el trabajo del futuro, sin pensar, por ejemplo, que cada vez hay más reemplazo de personas que aportan al mundo del trabajo y por ejemplo, dejan las máquinas no aportan Está a la bueno cuando seguridad está el social. relojito Yo atrás en entiendo la que, pantalla. yo entiendo bueno. que todo tiene que ver con todo, porque en realidad es una cadena. Pero salieron con las pruebas PISA, salieron Sí, con sí. la reforma de Es que seguridad se social. es que se quedaron que en la ya minúscula. hablamos de la reforma de Claro. seguridad social. Ya Tenés hubo un razón. programa Me sobre dejás- eso. si me dejas terminar, Nico, Pero- te termino Entonces, la idea. si yo porque- fuera en este momento, por ejemplo, Andújar, te cortaría el micrófono y te diría estás fuera de El otro día reglamento. Está fuera de porque tema. fuera de Andújar no tema permitiría de- que nos interrumpamos, ¿no? Muy bien. Que es Ah, muy me difícil Diego, hablar. termina ¿Puedo la terminar la idea? Solo Silencio, por favor. Me gusta la autocrítica. Vos te vas a ir con una tarjetita porque ya me avisaron y hay un aviso No, para el me amigo hablan- Diego. me hablan una vez más, así me voy solo. Aviso, Diego, adelante, Estamos- por favor. Perfecto. Más allá de toda la locución de Martina, que me parece muy bien que defienda la educación frente amplista, pese a que quedó por el piso lo del gobierno del Frente Amplio, yo lo que iba más allá de eso, era justamente volver a poner en el foco en cómo nosotros respetamos el dinero de los contribuyentes, cómo nosotros le sacamos plata, porque es un impuesto, por eso se llama impuesto, y qué hacemos con esa plata y qué resultado tiene. Entonces, no sirve tener una línea discursiva para una cosa y otra línea discursiva para otra. Tenemos que enfocarnos, y sobre todo como jóvenes, pensando a futuro, como decías, Martí, tratar de focalizarnos en qué vamos a hacer con la plata que le sacamos a la gente. Bien, vamos a hacer una pausa. Se cerró la encuesta, la gente votó. En un rato venimos con los resultados y van a hacer un cierre cada uno de los chiquilines con su opinión. A mí me dice el VAR, Diego, no sé por qué hago acá, porque tengo acá en realidad. Me dice el VAR que te salvaste por poquito y que seguís siendo. ¿Es verdad que sigue siendo el único? ¿El único que no tenés tarjeta? La verdad, la verdad. Ya Es no manso. respeto la El decisión de único, esta FIFA. pero estás ahí, ¿eh? Mirá que ya te la muestro de lejos. Bueno, Vos tenés tarjeta, Marcel, ¿no? Yo tengo, sí, de los primeros programas. ¿Y hoy tenés micrófono? Sí, No, pero sabía, no, porque no he hablado. Perfecto, tranquilo hoy. entiendo, te No, entiendo. que la verdad que Te- estaba guardando para lo difícil último. Te hablar en esas entiendo condiciones. te entiendo que de este lado parece difícil hablar porque viene todo de ahí, sí. Y a ver, no sé. Primero, a mí en realidad me están avisando que la amarilla Jodete, es por, dije, una cosa así. claro, un término fuera de lugar con la compañera Florencia Bieli que hizo Dejate de varios, joder, dije, varios perdón, kilómetros Flo. de pando para estar hoy acá, y En el calor de la usted le discusión faltó se me escapó, respeto. perdón, y ¿no? en cualquier momento el asistente de piso Perdón, te va a echar perdón. porque te estás apoyando en el atril Perdón, y vas a perdón, terminar en el sopi. Amarilla, mostrarle la fotito de Wilson cuando tenía 15, ahí está, perfecto. Pausa y ya venimos, dale.
Vamos a la encuesta de Twitter. Vamos a repasar lo que la gente votó en Twitter. ¿Son justos e igualitarios los impuestos en Uruguay? Sí, 11,1%. No, 57,8%. Nunca lo fueron, 31,1%. Esto opinó la gente en Twitter. Y en Instagram, sí, 16%. No, 61%. Nunca lo fueron, 22%. Bastante parejos las votaciones. Y el no ganando, en este caso no, la gente, la mayor cantidad de gente piensa que no han sido justos ni tampoco igualitarios los impuestos en nuestro país. ¿Algo para decir de esto, Marcel, de lo que piensa la gente? No, particularmente que igualitarios y que sean justos no van por el mismo camino, por más que en la pregunta estén mezclados. Yo creo que justicia es un poco lo que hablaba Diego e insisto en lo que hablábamos al principio de la eficacia de cómo se distribuyen los recursos. Yo creo particularmente que si hablamos de una reducción de impuestos comparando con la carga fiscal alta que teníamos y veíamos ineficacia, reducirlos no lo veo como algo malo, pero de la otra vereda siempre está el pero. Se reducen los impuestos, pero mi pregunta es justamente ¿por qué seguir subiendo los impuestos? ¿Para qué? Para seguir agrandando el Estado, para seguir gastando, para aumentar también la cantidad de presupuestados y para que además tengamos... yendo a la Universidad de la República. Está perfecto, entonces el día de mañana, entonces por eso se pusieron en contra de la universidad virtual, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? No, pero en realidad... lo que queremos, justamente, me sacás el tema de la Universidad de la República. Para que vos sigas y que estudiando justamente, en la universidad no, para que pública. todos. En realidad se proponen cosas, propuestas del siglo XXI Marcel. y estamos en contra de eso, entonces no entiendo un poco por ¿De qué dónde querés se ir puede dar aumentando. No es la más discusión? impuestos o menos impuestos, sino que lo que en realidad deberíamos discutir es si es necesaria o no una readecuación tributaria, porque en realidad quizá haya que grabar a actores sociales que hoy no son grabados como deberían serlo, como las empresas multinacionales, como las rentas empresariales, porque no son grabadas como sí lo son, ¿En eso estás de acuerdo, de la Wilson, misma vos? manera que son grabadas Tuvieron las 15 rentas años para grabarlas, a las ¿no lo personas. hicieron? Pero no Sí. estás de acuerdo que se grabe. Pero pensá futuro. Pero en la Wilson, medida, pensando absolutamente de futuro, acuerdo porque con que ahora estuvimos, lo pudimos bloque haber es, hecho, no lo Este hicimos. bloque es, olvidémonos de lo que pasó. Este bloque Totalmente. es, olvidémonos que acá hay Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio. Olvidemos eso. Es difícil. Olvidemos que hubo gobiernos anteriores que hicieron cosas y que no hicieron cosas, y que hay un gobierno actual que está haciendo cosas y que no está haciendo cosas. Ustedes, como les dije la otra vez, si tenían la posibilidad de hacer un proyecto de ley, vamos a imaginar lo mismo ahora, en estos 5 minutos que quedan de programa. En este momento ustedes, que son todos jóvenes, 7 en total, hoy acá, que representan a 3 partidos políticos, 2 tradicionales de muchos años, de mucha tradición, de mucha gente que acarrió durante mucho tiempo, y el Frente Amplio, que desde la década de los 70 viene también siendo además en este momento el partido que más votos tiene como partido único. La pregunta que les hago, ustedes hoy, pensando en el futuro, y hablando por ejemplo de la transformación, de una reforma en lo que tiene que ver a lo impositivo, como planteaba recién Marcel, ¿están de acuerdo en eso? Y si Yo están estoy de de acuerdo acuerdo, en una ¿cómo lo implementan? ¿Cómo lo implementás? Estoy de acuerdo en dar una discusión sobre una segunda reforma tributaria, de tratar de reducir a la mínima expresión la evasión fiscal, tratar de discutir el tema de la tecnología de la información, de la inteligencia artificial, de cómo se involucra en el mercado de trabajo, en discutir también una reforma impositiva, progresiva. Estoy a favor, pero... Bien. no Martina. Yo, por ejemplo, a la pregunta de Marcel, ¿para qué cobrar más impuestos y en qué los vas a gastar? El mundo que se nos viene a nosotros tiene un montón de desafíos. Por ejemplo, el cambio climático nos presenta desafíos de infraestructura, de adaptación y mitigación al cambio climático, de tener que hacer transferencias tecnológicas a cómo producimos, a cómo nos movemos. Y eso precisa de inversión pública para poder hacerlo. Y además porque el cambio climático afecta más a las personas más vulnerables, entonces tenemos que hacerlo desde el Estado. Entonces, para eso, por ejemplo, se han propuesto en países del norte y se está proponiendo en otros países empezar a cobrarle, por ejemplo, tasas a la especulación financiera, que no genera riqueza que se transfiere a las personas, sino que es especulación financiera, y empezar a mover esas tasas a, por ejemplo, fondos ambientales o fondos de salud o fondos que tengan que ver con estos desafíos de futuro. O, por ejemplo, las brechas digitales. ¿Por qué, por ejemplo, en Uruguay la riqueza de la propiedad de los uruguayos, más de un tercio de la riqueza de la propiedad de los uruguayos más ricos es heredada?
política. Nosotros podríamos, por ejemplo, también a cierto nivel de herencia que se cobra, por ejemplo, solo a la propiedad, pero al capital heredado se le podría cobrar un impuesto para poder distribuirlo en los desafíos del futuro. Porque si no, siempre se trata de una competencia de derechos. Perfecto. Y los desafíos de ahora, por ejemplo, vos proponés que ¿me se dejas invierta... terminar la idea? No, pero ¿Me para dejas que se terminar? en 10 invierta, segundos terminar que la se idea, invierta en dale. el cambio Que si no- climático, pero por ejemplo seguridad la dejamos de No, lado. por eso te estoy Marcelo, diciendo, por ejemplo. porque por eso, si cobramos No, buenos pero impuestos que- y distribuimos bien, esto va a dejar de ser una competencia de derechos y todos vamos a poder tener derecho a acceder a la educación, a la salud y no tener que estar compitiendo por derechos, que es lo que hace la derecha todo el tiempo. Marcel, No sé si competir por derechos. Es simplemente distribuir las arcas de fondos públicos. Porque hablamos de los más vulnerables, pero sin embargo acá en la Intendencia de Montevideo aumentaron la contribución después que salimos de una crisis de COVID. Y hablemos de los departamentos, por ejemplo, Hablemos. porque también son parte del país. Son por más tributos, que, es bueno, parte del Montevideo, sistema Montevideo, tributario. claro. Montevideo, porque Es parte Montevideo. del toca sistema justamente- es parte tributario. Cortito, nos tributario tenemos que ir. también. Mirá cómo está el coco. No, que de Inés, hecho, en una 30 adecuación segundos. tributaria, uno de los temas que se está planteando Sí. es hacer un IVA diferencial y, por ejemplo, los productos que generan contaminación, que paguen mayor IVA que otros que no lo hacen, o que productos que son perjudiciales para la salud de la gente paguen mayor IVA que otros Bien. que no lo hacen. Sí, lo Como el hicieron con el tabaco, cigarro, como el cigarro. combustible. Bien, Obvio. bien. ¿Algo más para decir ustedes? Voy de la mano de Marcel. De Pasa la- que no pudimos, era difícil tocar este tema con gente pro Orsi-Cose, pero bueno, y que defendieron el déficit fiscal, pero no pasa nada. De la mano de Marcel por la intendencia. Bueno, exactamente. ¿Por Nos qué? quedó esa parte, la parte de los tributos departamentales, ¿no? Donde vemos que falta gestión, entonces a qué se quiere recurrir, o aumentar tributos, o si no, a llorar por un préstamo o por un fideicomiso. Yo, como no, yo pasó. vivo en la Intendencia de Canelones. Pero bueno. Yo también. Es el segundo año consecutivo que cierra con superávit y además ese Pero superávit fue lloraron por el destinado a la fideicomiso, emergencia lloraron por el hídrica. fideicomiso y no tenían plata para poder aumentar el conocés tema de la Ese limpieza y fideicomiso lo demás. que hizo ¿La fue discusión, inversiones. Clara? ¿Sabes que en Ciudad de la Costa No entendí, tenemos ¿qué quisiste en Ciudad de la decir? Costa Sí, tenemos conocés la saneamiento discusión, desde la hace 10 entendí, años? la ¿Cómo se dio en entendí. Canelones? Sí, la entendí. Departamentales. Yo espero que cuando debatimos haya un mínimo de honestidad intelectual que me parece que en este Claro, y programa por faltó. supuesto, y también tiene que haber respeto. Sí, Ya total. que lo pidieron hoy. Y respeto a los televidentes, por eso no Ya puedo que lo faltar a la pidieron hoy. verdad. Yo trato siempre de hablar con la verdad. Bueno, muy bien. Con ellos. No parece. Sonó la chicharra, ¿no? Sería como, ¿no? Sonó la chicharra. Vamos a sonar el silbato. Lo miro a Diego. ¿No querés más nada? A ver, un primer plano de Diego, por favor. Un primer plano del hombre que zafó acá. Ahí va. Seguimos olímpicos. Zafaste, ¿eh? Zafaste. Yo El fair argentino. play. Un silbato y nos vamos, ¿eh? Volvemos el jueves que viene, Chipi, ¿verdad? El jueves que viene volvemos. ¿Qué pasa?